Estimados estudiantes de la carrera de Educación Básica, estudiaremos un tema muy importante del área de Ciencias Naturales, contemplado en el DSNB de nuestro país. Es importante que nosotros podamos conocer estos temas porque corresponden a todo el entorno del niño y también corresponde al entorno de nosotros. No sé cuántas veces nosotros nos hemos tomado una tacita de café o nos hemos tomado un agua con azúcar o nos hemos preparado algún té y nosotros decimos, ¿qué estaré mezclando? ¿Qué tipo de mezcla será esta? ¿Tendrá nombre esta mezcla que yo estoy haciendo? Y para eso el día de hoy vamos a conocer esos tipos de mezclas. Podemos nombrar la mezcla homogénea y la mezcla heterogénea. Ahora, ¿qué es una mezcla homogénea? Una mezcla homogénea es cuando nosotros combinamos diferentes sustancias y obtenemos una sola fase. No podemos distinguir esas dos partes que nosotros hemos unido, sino que nosotros vamos a observar que al mezclarlas, que al agitarlas, vamos a obtener una sola fase. Para esto podemos mencionar cuando nosotros mezclamos el ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio. Nosotros poco a poco, a medida los mezclemos, vamos a observar que vamos a obtener como producto un solo color, un color magenta. Y así vamos a poder observar que es una mezcla homogénea. Podemos mencionar también cuando nosotros mezclamos cloruro de sodio con agua, cuando nosotros mezclamos hidróxido de sodio con agua, cuando nosotros mezclamos permanganato de potasio con agua y agitamos y vamos a obtener una sola fase. Esto significa que no vamos a diferenciar como teníamos el agua transparente y no vamos a poder observar esos granulitos de permanganato de potasio que teníamos, sino que al mezclarlo obtenemos una sola cosa. También en nuestro diario vivir observamos mezclas homogéneas como el cafecito que les mencionaba, como el agua con azúcar, también nosotros podemos mencionar el agua con sal, todas estas mezclas con las cuales nosotros convivimos a diario o las que tomamos a diario son las mezclas homogéneas. Vamos a mencionar también que las mezclas homogéneas no son fáciles de separar. Para separarlas se requiere prácticas muy especializadas para poderlo hacer. También tenemos las mezclas heterogéneas. En estas mezclas sí podemos observar cuáles son las fases de las sustancias que nosotros estamos mezclando. Por ejemplo, no sé a cuántos les ha pasado cuando hemos cocinado o cuando vamos a lavar algún plato en nuestra casa y tiene un poquito de grasito, un poquito de aceite y nosotros lo mezclamos con el agua, ¿sí? Vemos que ellos dos no se mezclan, sino que cuando los mezclamos, como la imagen que podemos observar, tenemos dos fases, o sea que podemos visualizar en dónde está el agua y podemos ver en dónde está el aceite. Cuando nosotros observamos este tipo de mezclas, les vamos a dar un nombre, les vamos a dar el nombre de mezclas heterogéneas. Ahora, para separar una mezcla heterogénea es mucho más fácil, porque como está en dos fases, nosotros podemos utilizar la decantación, la filtración para poderlo separar. Otro ejemplo que nosotros podemos nombrar es como cuando hacemos una ensalada en nuestras casas. Esa es una mezcla heterogénea porque nosotros podemos ver la diferencia entre el tomate, entre el rábano, la lechuga que nosotros le ponemos a esa ensalada. Podemos también nombrar cuando tenemos limaduras de hierro y los mezclamos con arena. Nosotros siempre vamos a ver las diferencias entre la arena y la diferencia entre los granulitos que nosotros tengamos de hierro. Es por eso que es importante que nosotros conozcamos cuáles son estos tipos de mezclas y que nosotros los tenemos en nuestro alrededor, pero que tal vez no sabíamos cómo se llamaban, pero ahorita ya lo aprendimos. Bien, es importante también que mencionemos cuáles son esas propiedades de la materia. ¿Qué propiedades tienen? ¿Tiene propiedades la materia? Para eso nosotros vamos a conocer que tenemos las propiedades físicas y las propiedades químicas. ¿Cuál será la diferencia entre cada una de ellas? Las propiedades físicas son aquellas que no cambian la identidad y que solo cambian la apariencia física. Su composición sigue siendo la misma.
Podemos nombrar algunos ejemplos como por ejemplo el color, el olor, la densidad, el punto de fusión, punto de ebullición que tienen las sustancias. Para esto vamos a dar un ejemplo. Cuando nosotros tenemos un cubito de hielo, por ejemplo, lo sacamos de la refri de nuestra casa y lo ponemos en una mesita. Y en esa mesita nosotros podemos observar que el hielo va a ir derritiéndose. Entonces, a medida el hielo se derrita, nosotros vamos a observar que tenemos líquido, pero realmente sigue siendo la misma agua. La misma agua que estaba congelada va a ser la misma agua que estaba líquida. Significa que no tuvo ningún cambio en su composición química. Siguió siendo lo mismo. ¿En qué cambió? Que estaba sólido y pasó a líquido. Ahora, si lo dejamos por mucho tiempo bajo el sol, nosotros vamos a observar que se va a evaporar. ¿Qué significa? Que solamente va a tener un cambio físico, pero va a seguir siendo agua. Dentro de las propiedades también tenemos las químicas. Ahora, en las químicas sí vamos a observar un cambio en su composición química. Un cambio que nos va a dar un compuesto completamente diferente a los que teníamos al inicio, como por ejemplo la oxidación. Cuando nosotros miramos que algún material se nos oxida, nosotros vamos a observar que tenemos una composición diferente. ¿A qué se debe esta diferencia de composición? A que ahí ya hay un intercambio de electrones, ya hay una diferencia que provocó que cambiara sus propiedades, su composición química. También nosotros podemos conocer las propiedades intensivas y extensivas. Dentro de las propiedades intensivas son todas aquellas propiedades que no dependen de la cantidad de materia que se considere, como por ejemplo la temperatura y la densidad. Para poner un ejemplo, si nosotros tenemos 500 mililitros de agua y tenemos 200 mililitros de agua y sometemos a los dos frascos, los sometemos a calor, los dos comienzan a calentar y yo con un termómetro quiero registrar cuál es su punto de ebullición. Ahora, el punto de ebullición siempre van a ser los 100 grados Celsius. No importa si son 500 mililitros de agua o 200 mililitros de agua, la temperatura al registrar el punto de ebullición va a ser exactamente la misma. Aún así, si tuviera 1000 mililitros de agua y yo la sometiera a calor y quisiera tomar el registro de su punto de ebullición con un termómetro, siempre serían 100 grados Celsius, porque no depende de la cantidad de la materia. Por eso se le llaman propiedades intensivas. Ahora, las propiedades extensivas son todo lo contrario, porque las propiedades extensivas sí dependen de la cantidad de materia que poseen. En este caso, podemos mencionar la masa y el volumen. Si nosotros tenemos una balanza, la balanza va a tomar un registro y el registro que puede tomar son 0.13 gramos. A medida nosotros aumentemos la cantidad de masa en esa balanza va a ir aumentando su cantidad. O sea que es una propiedad extensiva que sí depende de la cantidad de materia que nosotros estemos agregándole. También podemos mencionar todos aquellos cambios que tiene la materia. ¿Cuáles son esos cambios? Pues esos cambios son muy parecidos a los que habíamos mencionado anteriormente de las propiedades. Tenemos cambios físicos y cambios químicos. Ahora, cuando decimos cambios físicos nos estamos refiriendo, lo habíamos mencionado, a todo aquello que hace un cambio en la apariencia, pero que no hace un cambio en las propiedades químicas. O sea que si tiene un cambio, obtenemos exactamente lo mismo que teníamos al inicio, solamente que de una forma diferente. Ahora, los cambios químicos sí son cambios que totalmente transforman la estructura de la materia, sus propiedades, y obtenemos un reactivo al principio y un producto completamente diferente. Ahora, a estos también, a las propiedades químicas, a los cambios químicos, también se les llama reacciones químicas, justamente porque es mediante una reacción química que nosotros obtenemos un cambio. Ahora, si nosotros ahorita prestamos atención, vamos a identificar qué tipo de cambios observamos en la imagen. Tenemos fundir un hielo, cortar papel,
disolver azúcar en el café, estirar una gomita, romper una piedra, hervir agua. ¿Qué tipo de cambio es este? Ahora, si nosotros observamos todo lo que está representado, romper una página, nosotros la podemos romper en 1000 pedacitos, pero va a seguir siendo la misma página, va a tener la misma composición, solo que ahora vamos a tener diferentes pedacitos. Si nosotros derretimos un hielo, si nosotros, por ejemplo, hervimos el agua, todos estos cambios les vamos a poner un nombre y se les va a llamar cambios, le vamos a llamar cambios físicos. Estos cambios físicos solamente cambian la forma en la que nosotros vemos la materia, ¿sí? Pero sigue siendo exactamente la misma materia. Ahora vamos a identificar estos elementos, a ver qué tipo de cambio es. Tenemos la fotosíntesis, tenemos el respirar, encender un cerillo, cocer un huevo o una verja oxidada. Ahora, ¿qué tipo de cambio observamos aquí? Observamos un cambio químico, porque todo esto, ¿sí?, transforma completamente la materia que nosotros teníamos al inicio. Cuando encendemos un cerillo, el oxígeno nos ayuda, ¿sí?, a transformar ese momento en combustión. Por tanto, podemos observar que no vamos a tener ni el mismo cerillo, ni la misma reacción química, ni el mismo compuesto que teníamos al inicio, sino que algo completamente diferente. Todos estos cambios, todas estas mezclas, todo lo que nosotros observamos, nosotros las vivimos a diario. Convivimos con esas oxidaciones de la verja, encendiendo cerillos, con todas esas mezclas que utilizamos a diario, y todas esas mezclas, todo lo que observamos sirve para transformar toda la materia que nosotros observamos. Si no hubieran propiedades de la materia, si no hubieran cambios de la materia, no podríamos transformar nuestro entorno. Espero que este espacio haya sido de aprendizaje para ustedes.